Dios me los bendiga, hermano. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Este es MRC La Voz, MRC La Voz. Hoy voy a hablar de una palabra muy interesante y que ha causado mucha dificultad o falta entenderla, mejor dicho. La base bíblica es 1 Pedro 3:15 y otra de ellas es Judas 1:3. Por mencionar algunas de ellas, existen muchas, pero de las más comunes, ellas. ¿Qué es la apologética? La apologética, en palabras muy sencillas, es una manera de hablar de manera política, de manera no ofensiva o de manera que pueda ser escuchada por la mayoría de las gentes. Claro, hay una definición, digamos, a través del diccionario que es mucho más complicada. Yo hago una exegesis y un resumen exegético solamente para extraer lo que es la esencia o la etimología de la palabra apologética. Vuelvo a decir, en nuestros días es una palabra bastante complicada para mucha gente. Debido a la ignorancia, constantemente hablo acerca de la importancia de estudiar 7 herramientas dentro de la teología. La primera es teología bíblica. Vuelvo a decir teología bíblica porque hay teología en términos generales, pero estoy hablando de teología doctrinal bíblica, hardcore, bíblicamente hablando. Existe la exegética, la hermenéutica, la homilética, la escatología, la oratoria y la apologética. Son 7 herramientas que yo uso para enseñar a nivel instituto bíblico en cuanto a preparar verdaderos obreros en la obra de Dios. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la apologética. La apologética realmente, hermanos amados, aunque es una manera políticamente hablando, o sea, hablar de una manera que no ofenda a los demás, es imposible en una verdadera apologética no ofender a alguien. Porque si eres centro bíblico o cristocéntrico, diocéntrico, o tu enseñanza está basada en la verdad bíblica, tienes que ofender. Tienes que ofender. Tengas intenciones de ofender o no tengas intenciones de ofender, vas a ofender. Porque la verdad hace libre y la verdad es muy dolorosa. Yo explico muchas veces esto. Cuando conoces la verdad te hace libre, pero al conocer la verdad es muy doloroso porque si estás acostumbrado a la mentira es bastante doloroso, bastante too painful to handle, dicen en inglés los que hablan inglés. Too painful to handle. ¿Por qué? Porque la verdad siempre incomoda. Bueno, la Biblia tiene una etimología basada en doctrina y la doctrina es verdadera. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, por mencionar algún texto bíblico. Y luego, obligatoriamente, prácticamente, hablando un poco de apologética, la Biblia nos manda inmediatamente en 1 Pedro 3:15 y en Judas 1:3 a presentar la palabra de Dios de manera que se pueda entender, pero también de manera que no pueda ser menguada, digámoslo así, que no pueda ser apóstata, que no pueda ser infiltrada con levadura, sino que se mantenga dentro de la defensa de la fe. Aunque usted quiera no ofender, va a terminar ofendiendo. Mire, le voy a decir una cosa. Yo soy de los predicadores que ofenden, que causan mucha ofensa a muchas gentes. No soy muy conocido a nivel internet, pero enseño muy directamente a ministros de Dios, a hombres de Dios o a personas que alegan conocer a Cristo. Y me topo muy constantemente con la ofensa, porque no resisten el hecho de que se les pueda decir la verdad, porque están acostumbrados a la mentira. Acabo de hacer dos acercamientos exegéticos, ahí están en internet, en el Facebook, donde hablo precisamente del sacrificio, de lo que cuesta sacrificar y qué es sacrificar realmente. La palabra sacrificio, ¿qué significa? La palabra sacrificio significa pagar un precio por algo que en el futuro vas a recibir de ello, pero es un precio anticipado. Pero el sacrificio es doloroso. El mismo concepto sacrificio
desde la doctrina cristocéntrica, es el mismo principio cuando hablamos de la doctrina verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no de acuerdo a la verdad del mundo. El mundo tiene muchas verdades. Nosotros no tenemos muchas verdades. Nosotros tenemos una verdad absoluta y es Jesucristo, y Él mismo es el verbo, o Él mismo es la doctrina. Él es el que lleva la doctrina, es el maestro que nos enseña la doctrina del Padre. Vuelvo a decir, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, por mencionar algunos, Éxodo, los 5 libros de la Torá. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, la aplicación, la didáctica práctica. Entonces, hermanos amados, hermanos queridos, lo que quiero decir es que la apologética siempre va a ser ofensiva, aunque sea muy política la manera de hablar, aunque trates por todos los medios de hablar, de una manera muy loable, de una manera que no ofendas, siempre vas a terminar ofendiendo. Porque no puedes, tendrías que caducar la palabra de Dios, tendrías que sacar el texto de contexto y hacer una eisegesis del texto en vez de hacer una exegesis. Y ya no sería una hermenéutica, ya no sería teología bíblica, ya sería algo así como cuando el mensaje de Apocalipsis 2 y 3 se le da a las 7 iglesias y que se les advierte que no pueden cambiar el texto bíblico ni agregarle ni quitarle. Hay maldición en ello. Entonces, yo soy de los predicadores que ofenden mucho porque soy muy directo, porque soy muy bíblico, no soy antibíblico. Entonces, yo condeno de antemano lo que es la apostasía, directamente, secamente la condeno. Claro, cuando hablo con gentes, procuro primero entender qué voy a hacer con ellos. Estoy hablando de apologética. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar delante de ellos? No en el sentido de las obras, porque en el sentido de las obras yo tengo que ser santo siempre, pero me refiero más bien en el sentido del momento, cuando alguien habla de una doctrina en la cual pues no entiende o tiene falsa levadura, y cuando vas a hablar con esa persona, ¿cómo le vas a enseñar la palabra de Dios? Bueno, escuchas primero, como dice 1 Samuel 15:22, pones atención a lo que dice, después procuras de una manera poco a poco ir avanzando en el tema. Pero cuando encuentras personas que tienen años en el Evangelio, es muy difícil poder contenerse. Y eso es lo que recomienda 1 Pedro 3:15, específicamente de ese tipo de gente que ya a manera de Apocalipsis capítulo 2, de estos personajes que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, de estos filósofos metidos en la iglesia, engañando a la iglesia por los tiempos, y que el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, advierte que se meterían. Bueno, este tipo de doctrinas tan garrafales y tan destructoras en la iglesia, sería hipócrita de nosotros los cristianos que decimos ser cristianos no destruir esas obras del diablo que se levantan contra la iglesia y quedarse callado aún sabiendo la verdad, porque hay una aberración en cuanto a la aplicación. Veamos, se llama exegesis e eisegesis. Exegesis e eisegesis. Aprendas esas dos palabras, son muy interesantes. No son lo mismo que parecen lo mismo. Estoy hablando de apologética. Estoy haciendo un acercamiento apologético a lo que estoy explicando. Estudie también la palabra apologesis, que es muy interesante. Porque a veces nosotros nomás nos reducimos a la homilética y pensamos que la homilética es la base de toda la predicación. Que una persona que estudia homilética ya con eso sabe todo lo que es cómo exponer un texto bíblico, y es mentira. Es mentira. La homilética es una de las herramientas que se usa en cualquier estilo literario para ordenar el estilo literario y ordenar la exegesis que se saca o se extrae información que se extrae de tal texto bíblico, ya sea bíblico o no bíblico, pero en el caso de la Biblia, pues en el texto bíblico, extraer la información, hacer una exegesis, extraer la información que está ahí y después darle un acercamiento hacia la gente que se llama hermenéutica. Y la homilética, lo que sirve la homilética es que la homilética te permite, digamos, de alguna manera aterrizar la información mediante un croquis, un mapa, un tema, digámoslo así, para que me entienda usted más fácil. Tema, texto, y introducción y desarrollo, puntos a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y con más detalles usted investigue un poco. Pero hay muchos lenguajes en
en el tema bíblico que no son necesariamente fáciles de entender, que requieren de un estudio más excesivo, más, como le llama la palabra de Dios, más profético. Y por lo tanto, entonces, yo incluyo siempre el lenguaje apocalíptico. El lenguaje que habla Juan, mencionó a Juan ahorita anteriormente. El lenguaje escatológico, donde las figuras tienen mensaje, donde el lenguaje hay que entender lo que significaba. Y toda la Biblia está lleno de ello. Jesús usó muchas parafrases para hablarnos, porque aunque conocemos cierto idioma, hermano, en realidad no lo conocemos. O alguien me va a decir que alguien que habla español o se le dice castellano, conoce bien el español. O sea, usted conoce el idioma de Cervantes. Como Cervantes lo declaró como en un idioma español mundialmente hablando, didácticamente hablando, en forma. No, yo hablo castellano y apenas hablo un poco de español. Si es que digo que hablo español, hablo un poco de castellano, y es que no sé si vamos a hablar castellano o español, la verdad no sabemos. Pero literalmente hablando, desde el contexto literal, desde el texto y el contexto literal, hablamos apenas un poco. Hay pocas gentes en el mundo que hablan el idioma español bien, letrado, fonéticamente hablando, escrituralmente hablando. Y así diversamente, con muchos idiomas como el hebreo, el arameo, el griego, los antiguos escritos bíblicos, ¿no? Hay pocas personas que en realidad saben. Pero hay mucha gente que asume que sabe. Yo no asumo que sé, simplemente estudio cada palabra en el castellano, en el inglés, y que me he puesto a hablar y a predicar en él. Especialmente en el inglés y en el español, que son mis idiomas oficiales, por los años que he pasado entre los anglosajones y entre el pueblo hispano, mi pueblo, que soy descendiente mexicano. Eso se llama apologesis o apologética. Pero vuelvo al asunto otra vez. Sería imposible no ofender a alguien si queremos decir la verdad. Planear, hermanos amados, planear de antemano planear, hacer una homilética en un texto bíblico o con propósito específico de engañar a la gente tiene maldición. La misma que profetiza Apocalipsis. Usted puede ser un apologeta especial, muy bueno, pero tiene que tener una vida santa. Acuérdese, hace poquito hubo un escandalazo tremendo en Estados Unidos con un rabí David Zacarías o Rabbi Zacarías. Este apologeta a nivel internacional sumamente capaz, pero que le descubrieron después de que se murió una vida doble, ¿no? O sea, enseñaba muy bien la apologesis, pero enseñaba muy bien la Biblia, iba por todas las universidades de Estados Unidos, del mundo prácticamente, pero vivía una vida de pecado según los datos que se arrojan a hoy en día. Entonces, no, mire, la apologética tiene sus bases fundamentales. Le voy a decir cuáles son las bases de la apologética. Le voy a mencionar 7 herramientas por lo menos que se deben enseñar. Todo pastor en toda iglesia debe enseñar a sus líderes para que sean hombres de Dios y mujeres de Dios que trazan correctamente la Escritura, como dice 2 Timoteo 2:15, 1 Pedro 3:15, Judas 1:3, 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 3:16, Deuteronomio 6. Son textos que me sé de memoria porque estoy en la enseñanza. 6:4-9, Proverbios 22:6, etcétera, 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 que son textos bíblicos que dice 1 Timoteo 4:16 que si haces esto enseñando la palabra, no te perderás tú ni los que te escuchan. Entonces es muy interesante, amados hermanos, conocer la verdad, pero decir que nosotros no queremos lastimar a alguien predicando la verdad, seríamos mentirosos, ya de antemano seríamos mentirosos. Decir que nosotros no ofendemos a nadie cuando predicamos, ya somos mentirosos. Es decir, que nosotros no pecamos. Lo que nosotros no hacemos es pecar voluntariamente, hermanos amados, hermanos queridos. Eso es lo que nosotros no hacemos, pecar voluntariamente. O sea, el pecado voluntario es garrafal, llega a ser blasfemia. Pecamos porque estamos bajo una condición humana de pecado, pero a nivel voluntario, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos querido en Cristo, no buscamos el pecado de manera voluntaria. Eso es lo que nos hace diferentes de un pecador
no convertido o no arrepentido a un pecador converso y arrepentido. Eso es la diferencia. Eso es lo que nos garantiza a nosotros, de parte de nosotros como seres humanos, que estamos acercándonos a Dios en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si yo hablo, por ejemplo, volviendo a la apologética otra vez y extendiéndome al punto de la apologética un poquito enfáticamente, pero si yo voy a un lugar, a una iglesia, y llevo un mensaje y no ofendo, yo soy un falso profeta. Saco del texto de contexto, yo soy un falso predicador, porque siempre voy a ofender. A alguno de las personas voy a ofender. Puedo usar tremendamente una inmensidad de ejemplos. Yo personalmente he sido echado de iglesias por decir la verdad. Se me han quitado micrófonos de la mano por decir la verdad. Por eso dije que no era un predicador muy popular. A mí hay mucha gente que no me invita a predicar. Me puede dar dinero, me puede abrazar y apapachar, pero no me invita a predicar. Me tiene miedo por predicar. Pero no sé por qué. O sea, yo asumo que ellos son cristianos, no sé por qué no me invitan a predicar. Simplemente porque piensan que soy muy grosero y muy ofensivo. Pero no lo creo, no creo que sea así. Si hablas la verdad y la verdad hace libre, la única verdad que te hace libre es la palabra de Dios. Por ejemplo, yo digo esto siempre, lo voy a decir siempre, al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. Al menos que una iglesia haya puro impío en la iglesia, entonces hay que predicarles para que se conviertan y se arrepientan. Pero si yo como pastor estoy predicándole a la iglesia todo el tiempo, a la iglesia predicándole y no enseñándole, yo soy el que tiene problemas, porque a la iglesia se le enseña y al mundo se le predica. Ahora, otra vez usando la palabra apologesis, ¿qué significa apologética? Apologética es una manera políticamente hablando de hablar, sin usar maneras ofensivas. O sea, lo que se conoce como palabras que ofenden. Pero vuelvo a decir, es imposible no ofender cuando hay pecado en una congregación o en una iglesia. Es imposible no ofender. Lo van a terminar juzgando mal, lo van a terminar diciendo que usted no está a la moda, que usted no esté de acuerdo a lo que el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de mucha tibieza espiritual. ¿Cómo puedes decir eso, José? Bueno, es que no han leído la Biblia, no han leído lo que dice Apocalipsis 2 y 3. La iglesia tibia, la iglesia que se cree que tiene todo y no necesita a Dios, es prepotente, necesita pasar por fuego. Pero eso no hablemos, Eso no hablemos, No hablemos que la iglesia necesita pasar por fuego, porque las megas iglesias o las muchas iglesias pequeñas y grandes falsas o ministros falsos que les enseñan es que no, la iglesia no debe sufrir. Bueno, es que en Estados Unidos no se sufre, es que en América no se sufre. Eso es una idea totalmente fuera de contexto. La iglesia ha sido perseguida siempre y va a ser siguiendo siendo perseguida. La iglesia de Jesucristo sufre persecución hoy en día. A la iglesia de Jesucristo la matan en todo el mundo, la persiguen. Esa es una de las señales, una de las promesas de Jesucristo, que la iglesia tiene que pasar persecución. Ya sea psicológica, ya sea física, ya sea como usted la quiera, pero tiene que pasar. Todos pasamos por pruebas por causa del evangelio, de alguna manera u otra. Dios nos da a cada uno como podemos llevar. Pero si yo llego a una iglesia, estoy hablando todavía de apologesis. Si yo llego a una iglesia y la iglesia no habla del infierno, no habla de santidad, no habla de cosas que necesitas saber para estar listo, pero te habla de que todo es prosperidad, todo es belleza, salga corriendo de ahí, hermano. Un pastor que tolera el pecado y practica el pecado, salga usted corriendo de ahí. Se va a ir al infierno usted completamente contigo, pastor. Así de fácil. Así de fácil. Un pastor que permite los 15 años y las bodas y permite el baile en su propia iglesia, ese pastor se va a ir al infierno. Yo dije que era ofensivo. Yo dije que no puedes decir mentiras cuando tienes que decir verdades. O ese predicador, para no dirigirme a los pastores, porque les tiramos mucho a los pastores, porque como son los que se quedan en la grey del Señor, pues son los que reciben la primera pedrada, ¿verdad? Pero digamos, hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores.
Hay falsos hermanos metidos entre la iglesia. Yo he encontrado un montón de brujos metidos en la iglesia practicando hipnotismo, hechicería. Pero cuando yo le digo al pastor o al ministro, no, porque es el diezmador, pero es el masón diezmador. No, hermanos, tenemos que predicar desde arriba que la masonería, Illuminatis y todas esas doctrinas de demonios están mal. Tenemos que predicar que eso no está bien. Tenemos que predicar la verdad, porque la verdad es la única que hace libre. Y hermanos amados, hermanos queridos y amigos queridos, usted que me escucha, quien sea que usted sea, usted sabe que una mentira es una mentira. Usted la crea o no la crea, eso es una mentira. La mentira es mentira. Y usted sabe, mire, yo he hablado con gente que está muy metida en lo negativo, hermano. Y le he predicado a gente que está muy metida en lo negativo, contrario a nosotros, que no siguen a Dios, pero siguen al otro. Y ellos saben ellos saben la diferencia entre verdad y mentira. O sea, porque ellos saben las cosas y van directamente a la yugular de la iglesia y nosotros no podemos ir a la yugular de los enemigos. ¿Por qué no? Porque tenemos miedo. ¿Y por qué viene el miedo? ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras, que la Biblia dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo dice en serio, no está bromeando, mi Señor. La Biblia dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo dice en serio, dice el Señor. El Salmo 91 lo dice el Señor. No estoy bromeando, esa es la verdad. Pero ¿por qué no? ¿Por qué se tiene miedo? Pues se tiene miedo por eso, porque no se estudia la palabra con seriedad, no se compromete. Yo he hablado, por ejemplo, he enseñado acerca de lo que tiene que ver con la responsabilidad del ministerio, la palabra responsabilidad. Esa palabra es tan poderosa, hermanos. Hermanos amados, hermanos queridos, nosotros necesitamos enseñar a nuestros jóvenes esas cosas, la importancia de ser responsables. Porque no solamente es para la iglesia, afecta en su vida secular, en su vida común. Si un jovencito no aprende a ser una persona responsable, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Si usted no le enseña a su hijo a ser una persona que sea responsable desde niño, cuando llegue a tener que tomar decisiones en su vida, va a tener muchos problemas. No va a poder tomar responsabilidades. Yo constantemente veo fracasos de niños, ¿no? Pero la base de toda esa violencia y de todo ese engaño es la mentira. Ahora, yo hablo de la iglesia, no hablo del mundo. El mundo, ya sabemos que el mundo está bajo el maligno. Eso no es así. Yo no hablo del mundo. El mundo es el mundo. Yo hablo de la iglesia. Porque la iglesia tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo en la verdad, en la Biblia, conocer la Biblia, ser responsables de estudiar la Biblia para predicar la verdad y la verdad se libre a la gente. Pero la iglesia me topo con mucha gente que ignora las Escrituras, pretende decir que sabe las Escrituras cuando ignora totalmente las Escrituras y prefiere no conocer la verdad y vivir en mentira. Esto se llama apologética o apologesis. Tratar de explicar, como dice 1 Pedro 3:15, Judas 1:3, por mencionar algunos. O sea, defender la fe bajo el conocimiento bíblico, bajo la verdad bíblica. Voy a terminar con esto. Juan capítulo 8, verso 32 al 36. Comúnmente se estanca la gente en Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es donde se paran mucha gente. Pero no terminan el mensaje completo. Juan 8 hay que leerlo completo para entenderlo. Y si quiere usted, mejor todavía leer el libro de Juan para entender. Porque Juan es el maestro de la permanencia. Es el profesor de la enseñanza de la doctrina acerca de la permanencia. Juan dice que si no permanecemos en la verdad, no vamos a permanecer en la salvación. Ahora, Juan dice en Juan 8:32, y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Pero resulta ser que la verdad no solamente es una palabra dentro de una doctrina, que será la parte más propia de la doctrina. Juan no dice solamente que la verdad es una doctrina, pero voy a hablar desde la doctrina. Juan dice que la verdad es una persona. Juan le da forma a la palabra verbo que aparece en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y le da forma, y lee en Juan 8:32 al 36, y dice que esa verdad de la que nosotros hablamos oralmente es también una persona.
Y esa persona de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, aparece en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, en una forma de figura literaria como la luz Jesucristo, el verso 3. Pero esa persona aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, cuando Dios dice acerca de su palabra, que se enseñe la palabra, está haciendo una referencia también de alguna manera hacia la vida de Jesús, el maestro que vendría en el futuro, escatológicamente del tiempo de Deuteronomio, vendría y nos enseñaría la doctrina de Dios. Él es el maestro, Él es el que trae la doctrina. Él es la persona y el maestro que enseña la doctrina. La doctrina no viene sola, viene con una persona que la enseña. Por eso encontramos, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, donde dice que enseñemos, aprendamos y enseñemos estas mismas cosas a otros. Que encontremos personas fieles e idóneas que enseñen a otros. Fieles e dignos de confianza que podemos enseñarles la palabra, que no van a torcer el texto. Idóneas, que estén preparadas, capacitadas de tal manera que podamos enviarlas y no tengamos esa duda de que van a enseñar una doctrina más todavía sacada de contexto. Hermanos amados, esta es apologética. Es imposible no ofender cuando se habla de Dios. Eso me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.